Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Padre. Celebramos mañana, tercer domingo de tiempo ordinario. Vamos caminando poco a poco a la Cuaresma, que celebraremos allá por 17 de febrero, empezando la Santa Cuaresma. Hermanos, hoy el Señor nos convoca, porque tiene un mensaje muy particular y especial para cada uno de nosotros. Atentos, atentos a la voz del Señor, que hoy se manifiesta grandemente en su Santo Evangelio. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, arrepintámonos de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Y vamos a orar en esta misa por el eterno descanso de Jaime González Reyes, de su mamá Ana Reyes de González, Juan José Bermúdez, de su familia, Jesús M. López, de su viuda Providencia, Jesús Mercado Santiago, de parte de su mamá, Trinidad Ocasio Concepción, de su familia, Clara Clemente, de su hija Norma y Mirna, eterno descanso de José Vizcarrondo y Judith Acosta, de sus hijos y nietos. Y también oremos por la salud de Juanita Urbina, Ana Eva Aponte, Evelyn Soto, Aníbal Collazo y Milton Colón Cruz, y todos y cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla.
Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no proveyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros
y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Atención, peligro, urgente, cuidado. Así podríamos resumir el Evangelio de hoy. Es una llamada de atención. Se nos habla de todo lo que Jesús dijo y de todo lo que Jesús hizo. Se nos habla de todo lo que Jesús quiere para todos los hombres y todas las mujeres. Dice Jesús, se ha cumplido el plazo, se acabó. Se acerca el reino de Dios. Conviértanse y crean. No hay más tiempo. Jesús asimismo amenaza a su pueblo. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Y Pablo nos advierte diciendo, el momento es apremiante. Y Jesús remata diciendo, se ha cumplido el plazo. Se ha cumplido el plazo. Estamos en el punto cero. Y el desenlace debe ser el cambio y la conversión. Resultado de todos estos avisos y amenazas de Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Los habitantes de Nínive abandonaron su mala vida. Los cristianos de Corinto se dan cuenta de que el tiempo de este mundo se termina. Y Jesús debuta con una brevísima predicación, diciéndonos, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, urge convertirse y es necesario creer en el Evangelio. Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Jesús llega como con prisa, apremiando, sacudiendo a los tranquilos y soñolientos. Que quede bien claro que hay mucha tarea que realizar adelante. Que el reino de Dios no es fruta silvestre al alcance del primero que pasa en el camino. El reino de Dios es el final de un largo esfuerzo, donde se han ido amasando el sudor de los hombres y la gracia santificante del Señor. Resumiendo, no hay tiempo que perder. ¿Y cuál es la tarea que nos corresponde? Nada más y nada menos que esta: convertirse y creer en el Evangelio. Así de claro y así de radical. Convertirse. Es tanto como decir que habíamos equivocado el camino, que no es posible seguir como hasta ahora, que no podemos ir dando vueltas a lo mismo de siempre. Convertirse es cambiar, borrón y cuenta nueva. Convertirse y creer en el Evangelio. He ahí la cuenta nueva. Abrir de par en par el corazón y dejar que lo restregue la lluvia limpia de la palabra de Dios. Como dice el Evangelio, el momento es apremiante. Hay que empezar ya, como los ninivitas ante la predicación de Jonás. Ni el trabajo,
ni la sociedad, ni la familia deben ser obstáculos para el Evangelio. Los que tienen mujer, que vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no lloraran. Los que están alegres, como si no lo estuvieran. Los que compran, como si no lo poseyeran. Los que negocian en este mundo, como si no disfrutaran de él. Porque la vida de este mundo se termina. Y Jesús va llamando aquí y allá. Es la vocación. ¿Para qué llama? Para compartir su vida. Para dedicarnos al servicio de los demás. ¿Cómo? Con desprendimiento. Ir dejando las cosas, todo en función de Jesús. Y el desprendimiento tiene que ser progresivo, como los apóstoles. Primeramente dejan las redes, después dejan la barca, después dejan al padre y compañero de trabajo. Y así siguen a Jesús. El seguimiento es un camino cuya meta siempre está más allá. Nunca hemos llegado. Está cerca o está lejos, pero siempre está más allá. Un camino que tiene dos direcciones. Dejar y seguir. Es un progresivo desplazamiento del centro de nuestra vida. Jesús dice el Evangelio, pasando junto al lago. El hecho de pasar no indica meramente un algo casual. El pasar es el paso de Dios por nuestras vidas. Y la llamada de Él es categórica, poderosa y penetrante. Y ellos, dice el Evangelio, al instante, dejándolo todo, lo siguieron. Hermanos, nosotros también estamos llamados a dejar tantas cosas, tantas redes, tantas barcas, tantos mares, para así entrar en otros mares, dando a nuestra vida nuevos destinos, nueva perspectiva, un nuevo capítulo en la vida, una nueva etapa. Porque, hermanos, la presentación de este mundo se termina. Jesús inició su camino con la compañía de dos de sus hermanos, dos parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Juan y Santiago. Y hoy ese llamado es para todos nosotros. La llamada de Dios exige una respuesta inmediata, total e incondicional. Y posponer todo lo demás. Como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Cuando son llamados, ¿qué hacen ellos? Jesús los llama. Ellos no exigen nada. No piden tiempo para pensar. No piden tiempo para medir los pros y los contras. No piden tiempo para poner en orden sus negocios. No piden tiempo para despedirse de sus familias, sino que lo dejan todo al instante y siguen a Jesús. Hermanos, ese es el llamado de Dios que hemos recibido. El Señor de nuestra misericordia. Hemos escuchado muchas veces que el Señor se dirige a cada uno de nosotros, invitándonos a su seguimiento. Y la respuesta muchas veces es dispar. Algunas veces sí, otras no, algunas veces menos, otras veces más. Ahí estamos. El Señor nos llama. El Señor nos necesita.
El plan de Dios se va realizando a través de Jesucristo el Señor y a través de todos los que siguen a Cristo, los cristianos. La tarea es de nuestra, la tarea es inmensa, ingente. La tarea es una responsabilidad que hemos adquirido a través de nuestra fe. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nuestros hermanos, parte del cuerpo místico que es la Iglesia, elevemos pues al Padre nuestras oraciones por la construcción y perfección de su cuerpo y su Iglesia. Por los cristianos del mundo, para que se unan estrechamente y se llegue a formar un solo rebaño, bajo un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los misioneros y evangelizadores, para que con su esfuerzo, palabra y dedicación construyan el cuerpo místico de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad cristiana, para que crezcamos en amor, estrechemos los lazos de unidad, abandonemos toda división, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por el eterno descanso de Jaime González Reyes, Juan José Bermúdez, Jesús M. López, Jesús Mercado Santiago, Trinidad Ocasio Concepción, Clara Clemente, José Vizcarrondo, Judith Acosta y todos nuestros hermanos difuntos. Por todas nuestras intenciones y nuestros enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También por la salud de Juana Urbina, Ana Eva Aponte, Evelyn Soto, Aníbal Collazo y Milton Colón Cruz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acepta, Padre, los ruegos de tu nuevo pueblo escogido y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame tu iniquidad mía, ese pecado mío, múndame. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, y el obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por Jaime González Reyes, Juan José Bermúdez, Jesús M. López, Jesús Mercado Santiago, Trinidad Ocasio Concepción, Clara Clemente, José Vizcarrondo, Judith Acosta, y todos nuestros seres queridos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos un signo de paz. La paz contigo. La paz contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. Comunión espiritual para los que no pueden comulgar sacramentalmente. Creo en Jesús vivo, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre humana. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, purifícame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, como todos los sábados y domingos, la colecta será a la salida, en la canasta, los que puedan echar lo que puedan. Así que para mantener viva la iglesia, echar para adelante, tenemos por ahora estas dos misas, sábado y domingo una misa, aunque la capacidad de la iglesia es mucho mayor que normalmente las iglesias por ahí, así que el domingo pueden entrar fácilmente 220 personas, entre la capilla, guardería, pórtico e iglesia. Y cuando hemos visto esta semana, los sacerdotes hablaban de la capacidad de las iglesias. La mayoría no llegan a 100, con las distancias. La mayoría no llegan a 100 personas. Y aquí podemos meter 220, entre la iglesia, capilla, pórtico y guardería. Mira, hermanos, que el Señor las mantenga en salud, cuidarse grandemente, que no haya ninguna desgracia en las familias. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.